entre el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque está todo tranquilo en la Argentina. Axel, increíble bancarrota intelectual del licenciado Javier Milei. Suave, gobernador. Sí. Muy suave. Bueno, ¿no? Se refiere a la teoría de la inflación. Ah, mirá. Y hace un repaso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de cómo fue modificando y tratando de acomodar el discurso. Fíjate, primero, dice el tuit, en campaña Milei decía que la inflación es en todo momento el fenómeno monetario. Es decir, que el déficit se cubre con emisión y la emisión se traslada automáticamente al precio. Eso en campaña. Sí. Una vez en el gobierno, dice Axel, Milei empezó a cambiar. Intentó decir que existía un rezago de 12 a 18 meses, es decir, que la inflación de estos meses responde a lo que ocurrió hace año y medio para atrás. Ya dice pasó. Axel Kicillof sobre la teoría del presidente. 3.3. En los últimos meses Milei cambió otra vez de libreto. Dijo que su gobierno no devaluaba, ¿te acordás? Porque la devaluación se va a precios. Entonces, dice Axel, ¿dónde quedó la importancia de la emisión en esta nueva contorsión de su discurso? Porque es cierto, él está acá tomando las frases y las posturas oficiales. Y cuarto, pero los volantazos conceptuales no se detienen allí. Después de entregarle el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional, que lo obligó a modificar el régimen cambiario, Milei nos avisa que a la inflación la producen los formadores de precios y repostea una imagen de Nick, una caricatura, no sé si es de él o si es robada, no sabemos en este caso. No lo pude chequear, pero él repostea esta imagen, mirá, de Gaturro, que dice, si te aumentan el precio, no compres. Ponela, Nacho, porque la verdad que no tiene desperdicio. Aparece Gaturro con una manito, si te aumentan el precio, no compres. Y esto lo repostea el presidente Javier Milei. ¿No era que la economía se regulaba sola? Hay cosas que Milei me confunde mucho porque hay cosas que estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, con los abusos de precios, digamos, hay una conexión Moreno-Milei en algún lado del universo político argentino que uno no puede explicar muy bien, que hay conexiones, claramente conexiones entre Moreno y Milei, más allá de que se conocieron en este estudio hace muchísimos años atrás. Pero claro, si aumentan, no compren. Bueno, perfecto. Ahora tengo que tener la chance de el auto para hacerme 50 cuadras para ir a un mayorista, el tiempo para no comprar en el almacén de la esquina de mi barrio, el precio que se le ocurre vender a Chiche Sabores o a cualquier almacenero que va al mayorista, compra, pone la nafta. Sí. Los precios aumentan también en el mayorista. Si los precios aumentan, no compro y no como. Claro, es jodido el asunto. Bueno, ¿los precios aumentan o no aumentan, Sergio? Bueno, fíjate que además de ese argumento que sí es más parecido a la idea de controles de precios, también se lo había adjudicado el problema inflacionario en la cadena nacional, viernes pasado, a los economistas desestabilizadores que tienen envidia de sus logros económicos. Econochantas. Vos sos un econochanta. No, me parece que se refiere más a los liberales. A los liberales. Ahí el palo fue para vos, seguro. A los Melconian, a los Alpoyeto, a los Caballo, viste que se pelea con los economistas liberales. Sí. Todo economista que no va de pie juntillas a lavar su gobierno se pelea. Pero más allá de eso, no, yo creo que lo que hay es un fenómeno de cobertura, se vio muy fuerte en las últimas semanas. Vos mostrabas recién, ¿no? En una semana casi 2% promedio en alimentos. Y claro, esa cobertura es por la incertidumbre sobre el funcionamiento del régimen cambiario y los grandes jugadores del mercado, los grandes formadores de precios, no ven consistencia en el programa macro, por eso se cubren. Porque dicen, yo no estoy seguro de cuál va a ser mi costo de reposición, si el dólar, esta estabilidad que tiene por algunos días se va a poder mantener en el tiempo. ¿Y cuánto tarda en despejarse esa duda? Yo creo que tenés que despejar las variables de la macro para eso. Sergio, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, si el dólar mañana abre otra vez 1.000 pesos y el lunes que viene abre otra vez 1.000 pesos y el riesgo país baja un poquito más y el gobierno sigue con las paritarias prisadas, o sea, yo comerciante sé que no le voy a tener que galpar más a mi empleado. ¿Eso no tendría que tender a Yo creo que es un error la mirada lineal de pensar, dólar bajo, entonces está todo bien, dólar alto, está todo mal. No es tan lineal la economía. Perfecto. Muchas personas lo que miran es, bueno, ¿cuál es el flujo de dólares que genera la economía? De reservas. ¿Acumula reservas o tiene reservas solamente prestadas? ¿Tiene más importaciones que exportaciones? ¿Tiene lo que los economistas llaman una cuenta corriente deficitaria? Si vos no tenés, viste que Milei es muy cuidadoso en el déficit en pesos.
pesos, Sí. pero tiene totalmente descuidado el déficit de los dólares, que sigue siendo muy deficitario. Entonces, hay cuestiones para analizar sobre la consistencia del programa macro que todavía no cierran. Yo, por ahí con la liquidación de cereales empieza a haber un horizonte, para eso que por ahí tiene que despejar el gobierno, Por pero algunos meses. Unos Este meses. año, Tim, vas a tener más de 10.000 millones de dólares de déficit de servicios. ¿Por qué? Por el turismo de argentinos al exterior, porque están todos los incentivos alineados en que no te vayas de vacaciones a ni Pinamar, ni Mar del Plata, ni claro. Calamuchita. Que te vayas a Brasil, o a Santiago de Chile a comprar tecnológico, a comprar ropa. Barato. Porque está todo barato. claro, me tomo esto que dice Sergio para preguntarte a vos, Sebastián, porque vos decías, bueno, tarde o temprano la economía se acomoda, el mercado laboral se acomoda a la realidad económica argentina, ¿no? A dónde sobran los pesos, demanda, oferta y todo esto que vos explicás muy bien. Mi duda, y lo planteaba con Tomás Méndez al principio del programa, es que me parece que vamos a un programa económico que ajusta por sobreempleo, ¿no? Que va a terminar ajustando sobreempleo como pasó en los 90, que no estalla por inflación, no estalla por suba de precios, estalla, entre otras muchas cosas, por la decisión del Fondo Monetario, está claro, pero también por la falta de laburo en la República Argentina y por lo que te pagaban por ese trabajo no te alcanzaba para vivir. ¿Por qué esta vez era diferente? Porque en los 90 el tipo de cambio era fijo, para empezar. Ok, entonces, ¿qué pasaba? Vos no podías ajustar los salarios en dólares. El tipo de cambio era fijo, entonces los salarios sí tienen este efecto que mencionaba Sergio hace un rato, que son inflexibles a la baja, y si vos no podés ajustar salarios a la baja y los salarios en dólares empiezan a subir por la misma rigidez cambiaria, ¿sí? Bueno, ¿cómo ajustan las empresas? Por Bueno, despido. por despido. Entonces, hoy ya no tenés ni tipo de cambio fijo, es flotante, ¿ok? Entre una banda muy amplia. Mientras más amplia la banda es, más flotante, más libre es, ¿ok? La banda seguiría ampliando 1% mensual. No tenés ese problema. ¿Qué más? Te doy dos argumentos cortitos porque hablé con empresarios, con algunos empresarios muy importantes, algunas multinacionales en Argentina. Uno, todos los que yo hablé por lo menos me dicen que la recesión está lejos de terminar, por lo menos en cuanto a consumo masivo, que no está terminada, que mientras eso siga así, ellos no van a aumentar, la política no va a ser aumentar salarios por encima de la inflación, sino todo lo contrario, y que no ven una recuperación y que creen que van a tener que despedir gente durante este año. Estoy hablando de tres empresas muy importantes de la Sí. República Argentina. A ver, veamos el promedio de la economía. El promedio de la economía te dice que recuperó consumo. 3% creció 2024, ¿ok? El agregado, obviamente, consumo masivo cayó, pero el agregado subió. ¿Qué significa? Que hubo un cambio en el consumo. No, pero ¿sabes por qué te digo esto, Sebastián? Porque son empresas de consumo masivo, alimentos Por eso. y artículos de higiene, Pero digamos. veamos el agregado, ¿qué pasa? El ingreso también creció, Sí. salvo sector público, ¿ok? Ese El jubilado, ¿no? Jubilado, a ver, podemos distinguir. 340 lucas. Está bien, está bien, está bien. No, Bueno, no, no. ¿Puedo agregar algo? déjame terminar la idea porque después me pierdo. Dale, Sira. dale. Entonces, el ingreso creció marginalmente. El empleo está subiendo, el empleo privado. El que está cayendo, obviamente, es el empleo público, lo vemos todos los días. El que está subiendo de a poquito es el empleo privado. Y eso es importantísimo. Entonces, está bien, puede haber que algún sector diga, bueno, así yo no puedo seguir, pero cuando vos ves el problema de la economía, está subiendo, está mejorando. O sea, el acordé de un dato. producto sube. Sí. No, me acordé, porque dijo, crece el empleo privado. Es una discusión, no sé, los números del CIPA dan 140 lucas abajo todavía, Sí, pero sí. más allá de eso, lo que sí creció, y es el fin de la motosierra en la República Argentina, es el empleo público. ¿Sabías que creció el empleo público en Argentina en el mes de enero? ¿Sabías que ¿Cómo? Justo. No te ¿Cómo creo. puede Te ser? juro, No. por Dios, andá a buscar, por ahí Eugenio lo sabe. Sebastián No, se me ríe. imagino- me lo Sebastián imagino- se está riendo. Me lo imagino a Mostralo. Adorni. 8.000 empleos Mostralo a públicos Sebastián. nuevos de diciembre ñoquis. a enero. Y no solo eso, ¿Cómo puede las ser? transferencias a provincia, esto no tiene nada que ver con que es un año electoral, ¿eh? No. Las transferencias a provincias Justo. ya superan todas las del año pasado. Mira. Todas. ¿En qué mes estamos? Abril, 4. Abril. Bueno, Mes ya 4. superan todas las transferencias del año pasado. Cualquier relación que usted quiera hacer con que es un año electoral, le digo que no equivocado. es así. Eugenio, te escucho. No, pensaba en Adorni, ¿no? Que siempre festeja cuando echan gente del Estado, debe estar triste. Ahora que es Claro. al revés, se dio vuelta. Habría que ver si no son todos familiares de Adorni, como Pero me llamó como la pasó atención. en otras O de su contrataciones. equipo, o de su Exacto. equipo, Él y claro. Karina Milei, su jefa, que generalmente
le gusta la motosierra, en la ciudad andan con la motosierra por todos lados, habría que decirle que Mirá, acá está nos habla pasando esto. Adorni en vivo. Sí, felices Pascuas, te A, dice. a muchos se les percibe algo nerviosos, puede ser ustedes, este panel. No, está yo diría que nerviosísimo. otros están hambrientos, pero bueno. Claro. Hay Sí. que relajarse. Sí, relájate. Vos, estás combativa, te relajás. Relajate. No, yo Sí. estoy relajadísima. No siempre se puede repetir un pasado que ya no está, dice el bueno Eso de es Manu. cierto. Que tengan un hermoso domingo de Pascuas. Fin. Dice Manuel Adorni, No hizo, regalándonos felices Pascuas. no hizo mención al aumento de empleados públicos. No, para mí no sabe. No, creo lo que pasa es sepa. que En eso... defensa del gobierno nacional digo que una parte del gobierno nacional y Claro. muchos son de las provincias. Pero el Sí. total agregado, que es un dato muy interesante para seguir cómo en el electoral, en el gobierno de la motosierra, crecen los empleos estatales. No vaya a ser cosa que ese pasado que dice que no vuelve, vuelva en forma de empleo Es público, que, Agus, se destruyeron más de 124.000 puestos de empleo privado, sobre todo en la industria y el turismo, y crecieron los del empleo público. Adorni no festeja porque él lo que festeja es cuando se van. vos sabés que hay del Estado. sectores que hacían el examen de idoneidad Sí, y aprobado el examen después los echaban. Claro. O Sí, sea, pasaban cosas así de ridículas. Sí, sí, Se pasaron sí, en los sí. últimos meses donde la gente no registraba sí. porque había un veranito, pero verdaderamente gente que proyectaba riesgos, por ejemplo, lo que pasó en Bahía Blanca, pasaban el examen de idoneidad. Ayer hablaba con una persona en un recital que me lo contaba y los echaron. Obvio, Y sí, bueno, después no cumplieron. tenés forma de prever lo que puede pasar, Cumplieron digamos. la promesa. Un dato sobre los números que Sebastián decía, si lo comparamos con el año pasado, hasta un promedio te puede dar en crecimiento. Todo 2025 te va a dar positivo si lo comparás con el año pasado, que fue desastroso. ¿Te acordás que veníamos de la inflación, Agus, de 25 de diciembre? Claro. Del 20% de enero, donde el consumo no cayó, se desplomó. Entonces, ojo, porque si lo comparamos con el desastroso 2024 y todo te va... Lo decías vos, Agus, 2025 van a tener para festejar. Los números todos verdes. Porque le van a seguro. dar verdes. Ahora, si lo comparamos con el último año de Alberto, también es para festejar. sí. Porque, bueno, hay alguien que gobierna. Te puede gustar más, menos o no. Hay alguien que toma decisiones, que las lleva adelante, que paga el costo político por dar la discusión pública, y un gobierno consustanciado con una idea. Algo que en Argentina no pasaba durante el gobierno de Alberto Fernández, donde el peronismo tenía su principal opositor dentro del peronismo. Y digo, eso también lo valora la gente, me parece. Sí. Eugenio, decís, Yo lo que bueno, veo- gobierna este tipo y los que están abajo están alineados. Me parece que hay algo que le valora a la gente a Sí, Milei. vos decís eso y también yo me pongo a pensar en la gran incertidumbre que se genera, ¿no? Esto del fondo para, por ejemplo, la gente no sabe cómo afecta, No, ni y no idea. la gente, economistas te dicen, hablar, dicen, yo la verdad que lo tenemos que ver funcionar. Claro. Que es real, a todo le pasa bien y mal. Lo que es grave, a mi criterio, es que el presidente asumió una serie de compromisos en campaña como destruir el Banco Central y ahora va a fortalecer el Banco Central. Que iba a bajar impuestos, no bajó ningún impuesto. Que no iba a endeudar el país, y endeudó el país. Entonces de repente decís, ¿cuál es el modelo real? Porque a mí para lo que yo entiendo, que no soy economista, claro, y acepto cualquier aporte, lógicamente, porque no conozco, digo, no hay modelo. No entiendo cuál es el modelo de crecimiento de Argentina. Hoy lo veía recién. Hay gente arreglando las rutas por su cuenta. Yo estuve en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en el norte, en Jujuy, en Mendoza. En todos lados las rutas están arruinadas. Los puentes quedaron al 70% de hacerse. O sea, esto del superávit fiscal, perdiendo un puente en el que vos pusiste el 70% y no terminando la obra, No hay tiraste el obra pública. 70% a la basura y el puente no está. ¿Cuál es el modelo? A mí nadie me puede definir cuál es el modelo de Milei. Ahora, cuando ponen guitas en la provincia... Dolarizar. no es para obra pública, No, es para contratos. mirá, Sergio, la pregunta es, Sergio, ¿el esfuerzo este es el que vale la pena? Eso decía el presidente. A esta altura, haciendo balance al día de hoy, ¿el esfuerzo valió la pena? Mirá, lo que pasa es que en general los países del mundo generan condiciones de equilibrio presupuestario justamente porque tener superávit per se tiene una motivación de bienestar económico de la población. ¿Qué haces con un superávit para un sector público? El sector público tiene que estar equilibrado a lo sumo porque tiene un montón de prestaciones para brindar. ¿Y quién me puede negar que Argentina tiene un déficit de infraestructura monumental en todo el país? Un país tan extenso, con tantas necesidades, ¿no? de obra pública. Dicho esto, la gran porción del ajuste del año pasado se explica por jubilados y el sistema de seguridad social en un sentido amplio, ¿no? Ahí recién debatían sobre la cuestión de empleados públicos. Eso te explica menos del 10% de la torta del total del ajuste del año pasado. La mayor
proporción, 35% son Jubilados. jubilaciones, pensiones y seguridad social. Ahora, en ese marco pienso en la inflación, ¿no? En el 3,7 el mes pasado. ¿Y en cuánto será este? Veíamos los números de inflación de alimentos de 2 puntos. Banoli dijo la semana pasada iba a llegar al 5, ¿te acordás? Acá? Banoli dijo que Sí, era el 5, puede después ser. eso, claro, todavía no habían estado los movimientos post-cepo, no era la semana, ese fin de semana donde nadie sabía. Banoli especulaba que con una devaluación fuerte la inflación se iba a ir a 5 puntos. Ahora, ya con el partido jugado, ¿no? Ya se fue el cepo, ya se liberó el mercado en una parte, como decía Eugenio. ¿Cuánto pensás, Seba, que va a ser la inflación de este mes que estamos terminando? Bueno, a ver, como te decía al principio, vos tenés, por efecto arrastre, vas a tener por ahí una suba en algunos sectores. Vos recordá que el mes pasado igual tenías arrastre de carne del otro mes, tenías todo el tema de la lluvia que impactó en las verduras, toda esa estacionalidad. Este mes no estamos viendo eso, entonces lo que estamos viendo por lo menos en econométrica es que va a estar mucho más moderada, posiblemente entre 3 y 4, pero no mucho más de eso. Es muchísimo eso. Está bien, pero yo quiero a ver. que entendamos una cosa, que es que Argentina llegó a tener un dólar libre en junio del año pasado de 1.450 pesos. Hoy el único dólar está mucho más bajo que eso. Con lo cual, toda la inflación corrida en el casi año que pasó es inflación en dólares. O sea, Argentina debería deflacionar en dólares, que los precios directamente bajen para que de verdad se estabilice. ¿Y por qué no pasa eso? Bueno, porque nadie cree en la consistencia de este programa económico. Lo que ve la ¿Es una gente... cuestión solo de credibilidad? A ver, vos no Sí, podés. porque es muy importante eso, porque ¿quién te va a reducir un precio en dólares en la economía si no estás seguro que cuando llegue al techo de la banda cambiaria, al 1400, el gobierno de verdad la puede defender por un plazo suficiente? O si va a pasar un nuevo episodio más en la historia económica argentina donde nos endeudamos, eso nos da un periodo de estabilidad por algunos meses, un veranito, y después nos comemos esa deuda y le robamos la reserva al Banco Central para darnos consumos en el exterior. Hasta que eso no quede despejado, no se demuestre que es un equilibrio estable, ningún precio va a bajar en dólares. A ver, el equilibrio estable lo vas a ver en el mercado de cambios en estos días. Ahora, no sé por qué. A ver, ¿cuál es el tema de la inflación en dólares? A ver, los ingresos van por la inflación en pesos. Cuando vos, a ver, nuestros ingresos más o menos, un poquito más algunos, un poquito menos otros, ¿sí? Pero más o menos acompañan la inflación, es lo que estamos viendo en las estadísticas. Entonces, está bien, en dólares sube el café, pero también los ingresos suben en dólares. O sea, una persona gana mucho más en dólares. ¿Por qué sigue cayendo el consumo masivo? 15 A meses ver, consecutivos de caída del esperá. consumo masivo. Vos tenés 15 meses consecutivos de consumo Vos masivo. tenías, pero comparado contra qué, 2023, donde estaba todo inflado, le metieron esteroides a la Ahora, economía. El último dato que salió, que es de marzo, lo releva una consultora Está multinacional. subiendo el consumo máximo. O sea, no, vos tenés una Googleen, caída por favor, hasta abril, pero fíjate hasta abril cómo estaba el Cae consumo interanual masivo ahora destruido. contra la gestión Milei, marzo contra marzo, sigue Está bien, cayendo pero el la consumo gente no masivo. quiere estoquearse más de Googleen. yerba, aceite y harina. No quiere quiere comer comprar carne, cosas. no que quiere la gente comprar que más está carne. vos decías a ver, el consumo agregado 2024, no 2025 contra Bárbaro. 2024, 3% Bien. arriba. 3% arriba el consumo agregado. Eso o sea, es un gran debate. es una estadística Claro, oficial INDEC lo que- agregado. ¿Qué pasó? La gente que dijo, no quiero más estoquearme de productos perecederos en mi casa, papel higiénico, quiero bienes durables. Entonces, ¿qué empezó a comprar? Empezó a Son comprar montones. electrodomésticos, empezó a comprar autos, el crédito subió 50%. Mirá, yo te ¿Compraron digo una autos? cosa. ¿Fíjense? Es ¿Cuál? muy El interesante. patentamiento, digamos. autos, motos, ¿cómo sube? Empezó a subir la escrituración de viviendas. La gente empieza a ahorrar también para decir, me compro mi casa porque ahora puedo acceder a un crédito. Es muy interesante porque tiene algo de Pero realidad. que es que véanlo. hay dos Argentinas. Es verdad que hay una Argentina que puede comprar autos, puede comprar propiedades, pero hay otra que es la que compra en supermercados, bienes de consumo masivos, alimentos, y sigue cayendo 15 meses consecutivos. Ahora ya compara contra la misma gestión de Milei. Para mí, esto que dice Sergio es clave. ¿Cuántas Argentinas hay en Argentina y qué Argentina mira cada uno? Hasta que eso no sea más o menos uniforme, gobernar Argentina para mí es totalmente imposible porque mientras Eva hablaba de compra de autos, que es verdad, aumentó la compra de autos, aumentó la compra de autos, bajó la venta de carne al mismo tiempo. Los restaurantes más caros de la Ciudad de Buenos Aires están llenos y los restaurantes que son pensados para la clase media o clase media
media baja están vacíos, la gente compra menos leche, pero viaja más al exterior. Digo, ¿es el mismo tipo el que no puede comprar leche que puede viajar a Chile a comprar productos baratos? Claramente que no. La Argentina está fragmentada como la política y uno puede elegir la Argentina que quiere. Elige tu propia Argentina para contar la economía o lo que sea. Digo, uno entiende por formación que por ahí el gobierno tendría que poner más la mirada en los que no pueden comprar leche que en los que viajan a Chile o se compran juegos o se descargan juegos de PlayStation para jugar el fin de semana a la noche. Digo, también ese debate está en la Argentina. Y con respecto a la inflación, otro capítulo son los subsidios. Tenemos placa. Último momento. Nueva quita de subsidios a las tarifas de luz y de gas. ¿Esto tiene el fondo? Sí. Afectaría a más de 2 millones de usuarios subsidiados en el AMBA. ¿Cómo cambia el esquema de tarifas? Claro, vos vas a encontrarte con el titular que dice el gobierno busca el nuevo esquema de subsidios. Y uno dice, che, bien, en realidad el metatexto es, se viene una nueva quita de subsidios. Hoy hay 9,5 millones de hogares en todo el territorio nacional que tienen subsidios en las tarifas de luz y de gas. Como parte de esta negociación... ¿Todos son del AMBA? No, 9,5 millones. En todo el país. 60% de la Exacto. población. Y van a verse afectados porque una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional es avanzar en la quita de subsidios, que es algo que había planteado el gobierno incluso desde la campaña. Pero sabe que si avanza en esa quita de subsidios, ¿qué pasa? Inflación. Si suben los servicios, sube no solamente en los residenciales, también el impacto es una cadena, una bola de nieve que va a impactar en la inflación. Así que por eso lo venía retrasando, pero la norma es hay que avanzar en el nuevo esquema. ¿Cuánto puede pesar esto, Lourdes, en las elecciones, no? Claro. Ningún gobierno quiere aumentar tarifas en año electoral y ningún gobierno quiere que se le dispare el dólar el año electoral. Lo del dólar parece tenerlo controlado, Javier Milei, durante este año, el paquetazo le tiraron billetes de Estados Unidos para que el dólar quede ahí planchado. En eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Ahora, el otro rival con el que compite Milei, no creo que sea una fuerza política que está bastante desordenada como el peronismo por ahora, veremos si se ordena aquí en adelante, pero sí me parece que es la inflación. ¿Y cuánto impacta esta quita de subsidios en la inflación? ¿Impacta, le pregunto a Sergio y a Sebastián, ¿va a impactar la quita de subsidios si se quitan los subsidios en la inflación? A ver, te puede impactar obviamente al principio. Después lo que sucede es esto que siempre hablamos acá, que es mi restricción presupuestaria, ¿ok? Entonces yo empiezo a consumir más servicios, pero voy a tener que dejar de consumir algo, lamentablemente, ¿sí? Entonces, en ese cambio de canasta, la inflación obviamente se modera. Entonces vos podés tener un salto el primer mes, después por arte estadístico el segundo, pero después eso se modera. ¿Por qué? Porque los precios de otra cosa van a tener que bajar para compensar esa mayor ingreso disponible que destinó a servicios. En ese caso no se va a dejar de bajar, si no, no tendrían que subir. A ver, por lo menos tendrían que subir. Lo que sucede en general es que también van a bajar en términos reales. Comparado con la inflación. Tenemos que comparar con inflación en términos reales. O sea, si vos ves que un precio no se mueve, en realidad bajó. Okay. Si tenés inflación. Claro, ¿Okay? Entonces, en términos reales, lo que sucede, ¿qué pasó el año pasado? Veíamos, la carne estuvo planchada todo el año. O sea, hasta febrero, que empezó a subir, estuvo planchada todo el año. Entonces, en términos reales, bajó. Los alquileres, los nuevos contratos, están planchadísimos. El que sacó un alquiler entonces paga menos incluso que hace un año. Entonces, está planchado. Eso bajó en términos reales. Entonces, nada, por ahí tienen que destinar, obviamente, un poco más a ingreso disponible a servicios, ¿sí? Pero en esa composición de canasta, después otros bienes van a bajar en términos reales. Ahora, si vos fueras asesor del gobierno, le dirías, che, hacelo ahora que te queda lejos de las elecciones de octubre, ese ajuste. ¿No te animás? A ver, obviamente... Dale ahora, concejal. No soy analista eso, político, si así que no sé. No. Pero no soy analista político, no sé cómo... A ver, hay que hacerlo, la verdad es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En el momento tenemos que ir a una economía... Si hay que dar subsidios... Yo siempre que vine acá lo dije, es a la persona en forma directa. No hay que intervenir los precios para nada, porque vos cuando intervenís los precios generás incentivos a consumir de más, básicamente. O sea, eso. yo tengo que demostrar que necesito la guita y Tomá la guita. Pero no le pagás a Edesur el subsidio. Exactamente. Sergio, ¿puede incidir en la inflación la quita de subsidios? Sí, es un fenómeno por única vez, ¿no? Genera un saltito Un pico, en claro. el IPC en el momento que ocurre. Después tiene canales de propagación
de segunda ronda, pero que se van apagando, ¿no? A través del comercio y de la industria, que también cuando le viene la tarifa más elevada, después traslada. Pero me interesa discutir un poco la causa de esto, que es que tiene que mantener el equilibrio fiscal o el leve superávit, el gobierno nacional. Pero ya no puede licuar más jubilaciones porque ahora ajustan por la fórmula aprobada el año pasado, ya no se licúan más. Tampoco los niveles de obra pública a nivel nacional están en el subsuelo, a partir de ahí no se puede recortar nada más. Lo único que queda, que el Fondo Monetario le exige para recortar, es este componente de subsidios. Porque en la mochila de los pagos del gobierno nacional se sumó una piedra que es muy pesada, que es que este año le vamos a tener que pagar más intereses al Fondo Monetario, desde este año en adelante. ¿No te dio la guita para pagar eso? Sí, está bien, te da la guita, pero eso se paga, el Tesoro le compra los dólares al Banco Central con el superávit fiscal, o sea, te exige tener un superávit más alto para comprarle más dólares al Banco Central y pagarle al Fondo Monetario. No nos regaló plata el Fondo Monetario. ¿no? Nos la prestó y eso paga un interés y eso desplaza a otras partidas. Por ejemplo, los subsidios de la familia. Sí. Una pregunta que creo que no nos estamos haciendo, más allá de estos nuevos esquemas que van a dejar a más de 3 millones de personas de clase media sin el subsidio, es si este salto que hubo en el tipo de cambio va a afectar al precio de la energía y eso va a repercutir en un nuevo aumento. ¿Alguien puede responder esto? Digo, es lo que le van a preguntar a María Tetamanti, a Secretaria de Energía. No le conozco la voz. ¿Vos le conocés la voz? No. Asumió hace 8 meses más o menos, si yo no recuerdo más. Es una funcionaria muy importante. Es la Secretaria de Energía de la República Argentina. No le conozco No, yo. Ningún Nadie, argentino jamás. la escuchó hablar. Eugenio, ¿qué hacemos con los subsidios? No, lo de los subsidios es una discusión, como bien planteaba Chousa recién, o sea, naturalmente el gobierno se compromete a cosas con el Fondo Monetario Internacional. Repasemos un poco. Trump trabaja para Estados Unidos, el presidente del Fondo Monetario Internacional para el Fondo Monetario Internacional, no para los argentinos. El interés principal del Fondo Monetario Internacional es recuperar sus inversiones, no que nos vaya bien a nosotros. Milei tiene que defender nuestros intereses. Bueno, pero eso es un préstamo político, ¿no? Está claro que quiere que le vaya bien al gobierno. No, está claro, pero cuando pone cláusulas que negocia con el Fondo Monetario Internacional, el fondo no está viendo cómo se desarrolla positivamente la Argentina, está garantizando sus propios intereses. Claro. Digo, eso es lo que está pasando ahora. Entonces empezás a ver cosas que se van a empezar a ejecutar, lo que veíamos antes, la apertura de importaciones a bienes ya utilizados en el exterior, ahora las tarifas, la edad jubilatoria. Se viene, claro, reforma previsional, reforma Son laboral. todas exigencias Por del fondo, pedido del FMI. que nada tiene que ver con los intereses de los argentinos, sino con las exigencias del Fondo Monetario Internacional para recuperar su inversión en Argentina. Bueno, pero tiene que que ya ver con- llega, perdón, Sí. que repasemos, que ya llega a más del 40%, ¿no? de lo que presta el Fondo Monetario Internacional. No conozco ningún banco en el mundo, aparte del Fondo Monetario Internacional, que preste su dinero más del 40% de todo lo que presta a un solo cliente. No, es El Fondo Monetario y Argentina. Con Milei que no nos iba a endeudar porque era robo a las generaciones futuras. Entonces digo, es medio, se cuenta solo el chiste. A mí me agarra como desesperación a veces cuando hablo con amigos, todo que me dicen cosas. Yo digo, expliquemos lo de la inflación porque yo quiero ser gráfico con lo de la inflación. Si cualquier persona, vos o yo, ganara 100.000 pesos por mes y sobrevivía justo con 100.000 pesos por mes, con las dos inflaciones de estos 2 meses empieza a estar en negativo 8.000, no llegás a pagar. O sea, venías sobreviviendo, entraban 100, pagabas 100. Bueno, este mes te entraron 100 y tenés que pagar 103. Claro, El mes que viene, 5 más, 108. Y vos te seguís ganando 100. Porque los acuerdos, las paritarias en su mayoría, fueron a 0, a 1. A uno Entonces, mensual, uno, dos. Es gráfico el ejemplo. No hay Tal cual. plata del tipo que sobrevivía, ahora descendió, fue a la B directamente. Sí, hay un tema que tiene que ver con la medición, que tiene que ver mucho también con cómo se le actualiza a los jubilados y cómo se mide y cómo las herramientas que tienen los sindicatos para discutir la paritariedad. Tenemos placas sobre eso, dale. Último momento. 23-14, venimos todos. Último momento. Cambios en las mediciones del INDEC. Era hora, veremos si finalmente se da. ¿Cómo será la nueva forma de medir la inflación en la República Argentina? Nadie cambia de caballo a medio del río. Lo confirmó el jefe de gabinete, que va a cambiar en algún momento, ¿no? La clave es que esta nueva medición ya está lista hace rato, hace algunos meses, porque hacía falta actualizar la fórmula que se utiliza porque la incidencia en determinados hábitos de consumo son muy distintas a las que teníamos hace 20 años, ¿no? Es cierto que si se actualiza esta fórmula del IPC para medir la inflación mes a mes,
va a haber un salto en los índices de inflación. Por eso Guillermo Franco estuvo esta semana en el Congreso y confirmó que sí se va a actualizar esta forma de medir mes a mes cuánto es la variación de los precios. ¿Qué dice? Falta el visto bueno final del Ministerio de Economía para su implementación. Vos decís, Agustín, año electoral, no conviene. La pregunta es que le hacemos a Sebastián, ¿conviene que sea ahora para que en octubre ya te olvides o la vas a No te va a tener que contestar porque atrasar? no es analista político, ya te lo dijo. ¿Cuántas veces le querés hacer tirar al palito? Sebastián, No va a contestanos, No, dale. bueno, a ver, la medición no está lista hace unos meses, está lista hace años. En 2021, marzo 2021, Marco Labaña, el actual titular de INDEC, que era titular de INDEC con Alberto Fernández, llevó esta propuesta de actualizar la medición. ¿Sí? Lo rechazaron. ¿Sí? Seguimos con la vieja medición hasta ahora. Ahora, ¿conviene ahora? Sí, que lo hagan, pero que vayan en paralelo durante unos cuantos meses mostrando las dos mediciones, para evitar Ok. cualquier tipo de suspicacia de la oposición, principalmente, que pueda usarlo en su beneficio. Entonces, durante varios meses, mostrar cómo hubiese sido la evolución del índice anterior y el índice nuevo, que por lo que mostraron históricamente hasta 2023, daba un poco más alta Sí, pero tampoco la tanto, medición, ¿eh? pero tampoco tanto. más de eso. Apenas- El año pasado lo calculó el director del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. 16 puntos de brecha. No, pero Está bien, pará, 16. la medición que Está salió bien, pero- oficial del INDEC, que mostró francos, era apenas superior. Pero no Pará, llegaba- pero el Igual, año 16 pasado... puntos en una inflación Sí, de claro. 100, Tampoco es si tanto. la inflación es de 10, es un Agustín, punto, por eso te digo. es la pérdida de poder Sí, adquisitivo yo de los... entiendo lo que vos decís. No, está bien, pero el año Para mí- pasado, que sí. fue cuando se midió, teníamos 20 en enero. Digo, Por eso, por era la un brecha, índice de inflación mucho más alto. es como que si un gremio se rige por la oficial Eso, bueno. y Claro. pelea exactamente la oficial y hay 16 puntos de brecha, quiere decir que perdió 16 puntos de Bueno, brecha. No para había mí, 16 sí, puntos de brecha. lo Cuando calculó vos ves la el medición Google, oficial que hizo Google, Franco, Google. no es la que hizo el INDEC ahora Googleen para mostrar la cómo... nota de la Pero Nación, vos del estás- director de estadística de la Ciudad de Está Buenos bien, Aires. pero vos tenés que gente. hablar de INDEC, porque la Ciudad de Buenos Aires no es representativa de todo el país. Si vos mirás la de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado, 2023, la inflación de servicios, el gap contra el nacional fue de 13 puntos. Bueno, Yo si la medí. querés representativo Bueno, de la gran Está porción bien, pero de los- la de la ciudad, la medición que hizo Franco hace poco, que está hablando Agustín seguramente, es esta que fue una brecha Sí. muy chiquita entre la metodología nueva y la metodología vieja, hecha por el mismo INDEC que la está proponiendo. Para mí, y lo charlo con todos para ir cerrando, por ahí, digo, más allá de esa diferencia de decimales o de un punto, la inflación, el problema sea otro, ¿no? Que le tenés que aumentar a los jubilados por ese nuevo índice, Claro. y eso es más plata para el Estado, que tenés que aumentar la UH por ese índice, que las paritarias se van a pelear por ese dato, y no tanto, porque la diferencia, si no, no se entiende por qué No, tanta pero- restricción para no poner en marcha el nuevo sistema. Con esta idea, yo coincido, iba a decir exactamente lo mismo que digo Sebastián. Bueno, durante un año se publican los dos índices. Claro. Y comparás, ¿Y si llamamos a la mamá de Marco Labaña? yo creo que... Ese es el índice Pero posta, ahora- me La mamá de parece. Marco siempre se queja. ¿Sabés que me debes? Me debes toda la inflación mal Pasada. medida de 2020. Esa dámela, porque si no me la Mexicaneás. Lo dijiste. no, que por ahí no está. No, digo, me la curraste, en el Claro. sentido de que, ¿por qué ocurrió esto? De la brecha, podemos discutir si es mucho o poco, pero lo que pasa es que el año pasado estaban más anclados los bienes, las mercancías que los servicios, y Claro. la medición actual subpondera a los bienes y sobrepondera a los servicios. Y esto se da porque estaba planchado el dólar oficial, ¿no? Con el control de cambios que rigió hasta el año pasado. Gracias, chicos. Siempre ¿Vamos a es estar muy, mejor o peor? muy interesante. ¿Vamos a estar mejor o peor, chicos? No, bueno, no sabes. No Mejor, sabes. mejor. Mejor, dice. Y Sergio dice no. Bueno, así no nos vamos a poner nunca de acuerdo, chicos, por supuesto. Gracias a los dos por Muchas gracias venir. por la invitación. Quiero cerrar con Eugenio. Digo, de todo esto que discutimos, el elector porteño que tiene que ir a votar el 18 de mayo, ¿qué le importa de todo esto que estamos discutiendo? Inflación, totalmente, inflación. Lo que estamos discutiendo es mucho más grave la situación en la Ciudad de Buenos Aires porque la política cobró un rol distinto. La mezquindad de un montón de dirigentes políticos hizo que hoy tengas 15 candidaturas donde muchos piensan igual. Yo creo que la persona que rompió un esquema en la Ciudad de Buenos Aires fue Carina Milei, que pone a Adorni, que es como ella es la armadora política de Milei, es la jefa de Adorni. Y en línea con eso se pelea con el PRO, se pelea con Marra, se pelean con todo y rompen un sistema.
Hoy la gente no entiende ni quién está con quién, hay una Ni confusión por qué se vota en inmensa. mayo y no en octubre, ni qué se Lo vota. único ni a bueno qué. que sacaron las PASO. La gente dice, por lo menos sacaron las PASO. Y el sistema electoral que, la verdad que avanzó, sacamos la boleta papel, ya había habido concurrente la anterior. Hoy la gente está preocupada por esto, la inflación. No están pensando en las elecciones. La gente está cansada de votar y que las cosas no cambien. ¿Tenés Vos- miedo de que haya poca gente a votar como pasó en Santa Fe hace... Pues en Santa Fe el 50%. Yo fui a Santa Fe, estuve en Rosario la noche de la elección. Fue el 50%, si vos te fijás, incluso Puyaro, que sacó el 37%, lo votaron el 17-18% de los santafesinos. Claro. Es muy baja la participación y la gente no sabe ni qué vota. Literal, no sabe qué es lo que está votando, para qué, quiénes son los candidatos, qué partido, espacio político están. Vos fíjate que del peronismo también, o sea, Abal Medina, Moreno, Santoro. Santoro, un candidato radical en el peronismo, no digo ni bueno ni malo, pero para la lógica la gente te pregunta, ¿y Lustó no juega? ¿Y Larreta por qué no está con Jorge Macri? La realidad es que el mensaje de la política es una fragmentación especulativa y no programática. Nadie está diciendo, bueno, nosotros pensamos todos igual y estamos juntos. No, pensamos todos igual, pero a mí me conviene ir separado porque entonces voy, me llevo un diputado, cobro un legislador. Todo eso es lo que a la gente hizo que Milei sea presidente. Por eso te pregunto, ¿no te Y hoy- preocupa que vaya poca gente a votar? ¿De Va a ir verdad? poca gente, ¿Va a ir la poca gente hoy en la situación es distinta, o sea, cuando fue Milei estaba enojada, hoy la gente está desesperanzada porque suelen romper el sistema personaje como Milei. En su momento hasta Macri era un tipo que venía con el mensaje del cambio, Milei romper el sistema y después la gente cuando llegan esos grandes globos se empiezan a desinflar y se